la agricultura familiar, básicamente lo que veo son, como siempre, una serie de propuestas, de acciones que no llevan a una coherencia, que ojalá que podamos desarrollarla. En ese sentido, no veo el cambio social tan importante para el rubro, uno de los rubros más importantes de la economía, que afecta directamente a la población peruana, a los más pobres. Entonces, aquí tendríamos que poder trabajar, porque está demostrado hasta la saciedad de que es la agricultura familiar de lejos mucho más inclusiva, mucho más fraterna y que llega a los bolsillos de la mayor cantidad de trabajadores. Esta cita que hizo usted del Banco Mundial, que efectivamente pues la inversión en agricultura duplica cualquier otra actividad, el impacto es mucho más fuerte. Se olvidó decirlo de que se refiere básicamente a la agricultura, a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar, y no se refiere a la gran agricultura, la agricultura de latifundios. Creo que eso es importante y eso está reconocido no solamente por el Banco Mundial. El pueblo del Valle de Tambo lo sabe claramente y por eso defiende la agricultura contra la inversión minera, porque ellos saben que la inversión en agricultura posibilita mayor cantidad de desarrollo, y son muchos de los pueblos que están en la misma condición, que saben que la agricultura, sin que lo diga el Banco Mundial, es mucho más importante para el desarrollo de nuestro país, y sin embargo a lo largo de estos tiempos hemos abandonado la agricultura. En realidad, la agricultura, como bien lo dijo aquí el compañero Yica, está prácticamente abandonada. La agricultura no se planifica la agricultura, por ello en este año, por ejemplo, el precio del arroz, el precio de la cebolla en este momento está a 12 centavos, y están botados y están arando todas las tierras, porque no se planificó simplemente y porque no hay una política de planificación. La asistencia técnica, que creo que van a tomar de alguna forma este trabajo y van a tratar de mejorarlo, habría que darle una condición mucho mejor, porque siempre ha sido mediocre en el sistema agrícola. Un tiempo bien, de repente lo hacen otras instituciones, pero siempre ha sido mediocre, y la asistencia técnica no solamente va a tener que ver en el incremento de la productividad, sino también en la organización, en la asociatividad que usted ha remarcado, creo que es importante. Otro aspecto descuidado en la agricultura es la investigación. La investigación, no se hace investigación agrícola en el país, o es muy pequeña y muy reducida y no es de impacto. Muchos de los agricultores con los que trabajo me hablan del ensayo y error que hacen para mejorar e incrementar su producción. Hace unos días en la Comisión de Ciencia y Tecnología se presentó el jefe del INIA y nos había mencionado con mucho orgullo que había incrementado de 3 a 8 científicos en su staff. Tiene 1.300 trabajadores. Yo esperaría que el INIA tenga 100 científicos para poder hacer un trabajo adecuado. Sin embargo, esto no ocurre, y creo que eso es importante. SENASA no hace el trabajo que debiera estar haciendo, creo que un trabajo también bastante limitado, prácticamente dedicado a la mosca de la fruta, y no está dedicado a ver problemas que surgen, como por ejemplo los problemas con la quinoa. Entonces aquí hay una serie de problemas. Con respecto al agua, tenemos una política de despilfarro del agua, 67% de ineficiencia de riego, básicamente en las zonas del sur del Perú, donde tenemos una escasez bastante alta. La tecnificación no es adecuada, y cuando hablamos de los créditos agrarios vemos que hay una serie de irregularidades y falencias. En este momento los pobladores de Majes están tratando de renegociar con el Banco Agrario una deuda que ya fue aceptada, ya pasaron todos los filtros y sin embargo no se actualiza, pero están pagando créditos de 20 a 38%. ¿Cómo es posible que una de las principales actividades para la vida de los peruanos, que además de ello, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, además de ello, es de riesgo frente al niño, frente al cambio climático, frente a las heladas, esté sujeto a créditos tan altos? Entonces es algo que hay que revisar, y además de ello el Banco Agrario entregando dinero a las financieras para que a su vez subpresten esto. Entonces son cuestiones muy irregulares que tienen que ser resueltas, repito, para una actividad altamente riesgosa y que tiene que trabajarse con bastante esmero. Y así, hay una serie de situaciones. La cadena de comercialización. ¿Quién se lleva la ganancia? En este momento están vendiendo la quinoa en Arequipa a 2 soles, pero el precio en puerto es 28 soles. Vean ustedes la diferencia, o sea, hay una diferencia desproporcionada entre los intermediarios y los agricultores. Usted bien lo dijo, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, bien lo dijo, que tenía el tema de asociatividad para poder lograr una comercialización más justa. Creo que es un trabajo que hay que hacer, pero tiene mucho que ver con la organización y la administración de la pequeña agricultura y mediana. Con respecto a la ganadería, está en riesgo. La ganadería camélida ha sido siempre la última rueda del coche en el país, la última rueda del coche.
Básicamente se le pidió a los ganaderos de las partes altoandinas que tengan ganado blanco, mataron todos los animales de colores, que afortunadamente se recuperaron en algunas zonas. Ahora les piden de colores, después les pidieron fibra larga, tuvieron que cruzar llamas con alpacas, y todo esto siempre lo promovía la industria, que siempre se ha beneficiado. Para que tengan en cuenta, las únicas dos empresas de Arequipa que pudieron crecer durante la peor crisis que tuvo este país fueron precisamente las empresas relacionadas a la fibra de la lana camélida. Las únicas que crecieron, a diferencia del resto de empresas del país. Entonces, ¿quién pagó la crisis? Fueron los criadores de camélidos. Y hay un trabajo allí que hay que realizar. Hay que revisar el tema de la franja de precios. La importación de leche en polvo de mala calidad de China y de Nueva Zelanda, que está vetada en Europa y está vetada en Estados Unidos, está haciendo que se abandone la ganadería. Yo saludo el programa que se va a presentar de ganadero, pero son cosas que tenemos que repensar, porque estamos dejando de percibir por el ingreso de la leche en polvo y el tema de la reconversión de esta leche en leche evaporada y otros productos, están diezmando la agricultura en el país. Al menos el 25%, una de las zonas ganaderas más importantes de Arequipa, el valle en la irrigación de Majes, al menos el 25% de los ganaderos han dejado se ha perdido la ganadería en la zona. Entonces, el problema es bastante más complicado en relación a esto. Ahora, en relación a la pequeña agricultura y la mediana agricultura, la irrigación de Majes ha demostrado que 2.500 parceleros con 5 hectáreas cada uno han logrado constituir un polo de desarrollo muy importante y constituir una ciudad de 120.000 habitantes, donde estas personas son capaces de construir su casa, señor ministro. Estas personas tienen niveles de violencia muy bajos, estas personas viven con calidad de vida, viven en calles adecuadas, viven en una serie de condiciones. Hay muchos problemas, ciertamente, pero si comparamos el estándar de vida de la irrigación de Majes con 5 hectáreas cada uno, o el estándar de vida de los pobladores del Valle de Tambo, que en promedio también tienen 5 hectáreas, y lo comparamos con Ica, lo comparamos con otras irrigaciones, donde hay latifundio, donde reciben apenas 28 soles de ingreso los trabajadores, vemos que hay una gran diferencia. La gente no puede construir sus casas, no tiene acceso a educación, y la violencia es generalizada. ¿Y quién paga la violencia? ¿Quién paga la carencia de educación? Etcétera, cuestiones. No lo pagan las grandes empresas. Entonces, allí hay un problema que tenemos que repensar y reorganizar. El proyecto Majes Iguas 2 en este momento está en discusión entre un grupo de personas que quieren hacer grandes latifundios bajo un modelo que no ha funcionado, señor, no ha funcionado, en contra de otro grupo de gente, incluidos varias asociaciones ya organizadas para pedir esas tierras de campesinos sin tierra. Al menos hay 4 organizaciones para pedir esas tierras para que sean destinadas a la agricultura familiar, y creo que es algo que hay que atender, porque este modelo sí ha sido exitoso por encima de la agroexportación. Además de eso, estoy hablando de la irrigación de Majes y del Valle del Colca, donde no ha habido créditos adecuados, no ha habido asistencia técnica, no se ha planificado la agricultura, no hay investigación, el SENASA no hace su trabajo, etcétera, etcétera, de falencias desde el Estado hacia la agricultura familiar. Si se hubieran dado estas condiciones, estaríamos en otra situación, y los pequeños y medianos agricultores también estarían insertados dentro del gran mercado internacional de agroexportación. Nacional por muchos años, esperando su pronta recuperación, señor presidente. Lo que quiero entender, o queremos entender, señor ministro, que en estos últimos años el Ministerio de Agricultura se ha convertido en una entidad normativa, ya no es una entidad ejecutora. Antiguamente el Ministerio de Agricultura estaba cerca del agricultor, te visitaba el técnico. Hoy ya no existe eso. Nuestros hermanos agricultores están totalmente abandonados a su suerte. Ellos son pequeños empresarios que muchas veces fracasan a consecuencias de plagas y enfermedades, a consecuencias de climas, microclimas y otros. Prácticamente el Estado los ha abandonado. Me refiero exclusivamente a los pequeños y medianos agricultores que se encuentran en la Sierra Alta de nuestro país. Y a la verdad es muy desesperante. Espero de que usted, asumiendo esta gran responsabilidad, podamos acercarnos. Esa política agraria que usted está implantando, que quiere llegar a ellos, lleguemos, pero no vamos a llegar si solamente atendemos de Lima y no tenemos esa desconcentración a nivel nacional. A la verdad, es muy preocupante que nuestros hermanos agricultores tienen que hacer esfuerzos y miles de esfuerzos para vender sus productos. Usted tiene una lucha contra el monopolio de los agroexportadores.
Los agroexportadores hoy en día no son productores, son comerciantes que compran del agricultor y lo venden al exterior. ¿Cuánto cuesta el kilo de café? ¿Cuánto cuesta el kilo de quinoa? ¿Cuánto cuestan nuestros productos que han manifestado el día de hoy? Pero sin embargo, al exterior sale con otro precio, señor ministro, mediante la presidencia. Es por ello que en estos últimos años, por ejemplo, mis hermanos de Villarrica han participado en ferias nacionales o internacionales exponiendo su café. Han sido premiados en París, pero imagínate, pero hay un monopolio. Si hablamos de una agroexportación, de una exportación del café es grande. Entonces, lamentablemente no hay divisas, no hay canon, no hay nada, no hay regalías, pero si usted va a comparar el precio, cuánto le cuesta al productor y cuánto le cuesta al vendedor, es una diferencia abismal. Espero, se ha tenido este presente año una feria internacional de café aquí en Perú. El próximo año también se va a continuar y espero que el Ministerio de Cultura promueva para que esta feria internacional tenga la participación internacional y que de una vez por todas el agricultor también pueda desarrollar. Asimismo también promueva las ferias agropecuarias, señor ministro, para que los agricultores productores de papa, de quinoa, de habas y otros productos puedan vender sus productos de la chacra a la olla, que en algo pueda mejorar sus ingresos económicos. Hoy en día nos encontramos, digamos, con un abandono y también con una barrera tremenda. ¿Cuánto cuesta? Usted habló de la formación de las asociaciones. Esperamos que esto funcione. Anteriormente había empresas comunales y otros. Ahora esperamos que nuevamente funcione en esta para que nuestros hermanos agricultores puedan asociarse, puedan vender sus productos y también comprar sus fertilizantes, sus pesticidas. ¿Cuánto cuesta el saco de fertilizante hoy en día? Un promedio de 150 nuevos soles. ¿Cuánto se requiere? Nuestros suelos ya prácticamente pues están contaminados y se requieren más inversión de fertilizantes y pesticidas. ¿Cuánto cuesta el saco? Es fuerte, señor ministro, mediante la presidencia. Entonces tiene que haber una política agraria para que nuestros hermanos agricultores en una forma asociativa puedan también importar sus fertilizantes, pesticidas y otros, aprovechando el Tratado de Libre Comercio y no que esta cúpula de comerciantes, de agroexportadores e importadores simplemente se beneficien, dejando en abandono a los hermanos agricultores. Asimismo también usted habló pues en lo que corresponde al agua. Mira, es muy lamentable a la cosecha de agua, señor ministro, de que muchos de mis municipios rurales que tenemos a nivel de la sierra tienen un presupuesto ínfimo. A veces no pasan ni siquiera de $500,000 al año. Mensualmente reciben como transferencia 100,000 soles y para inversión tienen 20,000, mientras que un perfil para que ellos puedan elaborar y hacer un canal de riego grande o un represamiento de agua cuesta pues 200, 300,000 soles, solamente un perfil. ¿Usted cree que van a tener acceso a presentar un proyecto a este programa para que ellos puedan gozar de este proyecto de Cerro Azul? Va a ser algo imposible, señor ministro. Ver la posibilidad, a mí me gustaría mucho que el Ministerio de Agricultura se convierta en una unidad ejecutora para que se acerque al agricultor, que ellos mismos sean responsables. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un problema muy fuerte a nivel de todas las regiones. Como ya no se dirige del ministerio, y eso lo han dicho mis colegas congresistas, la evaluación de los profesionales directores regionales agrarias, muchas veces ni siquiera son agrónomos, ni siquiera son zootecnistas o son gente que ni siquiera está obligada al agro, puestos por los gobiernos regionales que desconocen la realidad del agricultor. Pero ¿cómo romper eso, señor ministro? Lo más vergonzoso es que de repente el presupuesto que asigna el Estado, el gobierno regional no asigna un porcentaje directamente a la agricultura. De repente le va a tocar en el PIA del siguiente año un 20% para el agro, pero después sacan el PIM, lo modifican, ese 20% lo pasan a salud, a educación, bueno, a lo que le convenga al gobierno regional. Y nosotros, mientras tanto, seguimos abandonados. Es muy lamentable, señor ministro, la verdad, yo también comparto con mis colegas, queremos fortalecerle. Usted dijo que bien en claro conoce la realidad de la agricultura, conoce la realidad del agricultor, el sufrimiento. Voy a llegar a algo que no comparto con usted, señor ministro. ¿Van a incrementar 500 millones de soles más al agrobanco? Cuando el agrobanco prácticamente para todos los agricultores es el primer enemigo. Porque no ha llegado al pequeño agricultor ni al mediano agricultor, señor ministro, mediante la presidencia.
Sus intereses están por encima de toda la banca comercial. Están cobrando hasta 22%, 28%. Eso es Agrobanco. Para eso va a dar el Estado a un grupo, a esa cúpula de, no, yo no sé qué llamarlos. Serán funcionarios, serán empresarios, a esos malos accionistas que están beneficiándose con plata del Estado para supuestamente solamente poner de techo y decir a los agricultores. Yo quisiera, señor ministro, por mí, ni un solo céntimo a Agrobanco, más bien que de una vez desaparezca Agrobanco. Tiene que haber otra entidad que esté con los bajos intereses al alcance del agricultor, para que ellos puedan tener accesibilidad. ¿A quiénes? Usted se va a dar ahora con la sorpresa. Va a mirar la cartera de crédito que ha dado Agrobanco. ¿A quiénes ha dado? Solamente a ese grupo. Y ahora mañana más tarde le van a presentar a usted la condonación del crédito. Vaya a ver si ha llegado a Pasco, Huancavelica, si ha llegado a Ayacucho, a Puno. No ha llegado absolutamente nada. Yo quisiera que eso lo tome con pinzas, señor ministro, mediante nuestra presidencia. Particularmente espero también que mis colegas congresistas hagamos eco para que Agrobanco ya desaparezca. No, ni un paso más el abuso hacia los agricultores. En lo que corresponde, señor ministro, a la titulación de tierras, usted habló de los convenios internacionales. Alguien también manifestó, no hay hoy en día ni siquiera el respeto a nuestras comunidades campesinas. El ANA, la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, autoriza el uso de agua a las empresas mineras, a las empresas hidroeléctricas, y mientras tanto nosotros los agricultores miramos nomás. Y todavía, discúlpeme usted, señor ministro, mediante nuestra presidencia, tienen la conchudez de vender el agua de nuestros ríos a la empresa hidroeléctrica. Y mientras que nuestras comunidades solamente estamos mirando, siendo dueños de nuestras tierras, siendo dueños de nuestras aguas. Yo creo que en esa parte de la titulación tiene que usted tomar cartas en el asunto para que de una vez por todas se respete el convenio 179 de la OIT, para que nuestras comunidades campesinas también recuperen el subsuelo y también los suelos y el aire también. Y de esa manera se respete, y que nuestras comunidades campesinas también deben ser partícipes o accionistas de las inversiones privadas dentro de la comunidad. Asimismo también, señor ministro, he podido ver de cerca y espero, en esto sí comparto, usted tiene que poner mano dura, señor ministro, si efectivamente quiere hacer una reingeniería en el Ministerio de Agricultura. No esperemos a Contraloría General de la República. El Ministerio de Agricultura tiene su Procuraduría y tiene su OSI. En tal sentido, usted tiene que poner mano dura para que estos responsables, tanto de la Procuraduría y de la OSI, sean responsables penales en lo que van a hacer la investigación y la evaluación del Ministerio de Agricultura. Si usted no hace los cambios correspondientes, igual le van a pasar y pasar y pasar y pasar. Va a usted cumplir los 5 o 4 años o el tiempo que está como ministro, y un saludo a la bandera. Y no quisiéramos eso, señor ministro, mediante nuestra presidencia, porque tiene que tomar ya cartas en el asunto. Un segundo más, señor presidente. Algunos han hablado 20 minutos, yo solamente 5. Entonces, algo que también preocupa, señor ministro, y lo que han dicho mis colegas. Preocupa de veras que todavía siguen a un costado de usted malos funcionarios que vienen del exgobierno. A la verdad, es muy preocupante. Usted, no sé, en su momento tendrá que explicar, ni siquiera son gente ligada al agro, son personas que pertenecen al Servicio de Inteligencia de la Marina, que nada tienen que ver con el agro, pero están junto a su despacho, señor ministro. Vamos a mandarle nosotros los documentos correspondientes de parte de vuestro despacho y de la comisión, para que usted tome cartas en el asunto. Si usted quiere efectivamente a su padre, quiere usted a vuestros hermanos agricultores del campo y de la ciudad, acerquémonos a ellos. Yo le deseo muchos éxitos y voy a ser un artífice para que efectivamente pueda llegar. Y si no llega, comparto con mi colega Pariona, voy a ser el primero en gritar por ellos. Gracias. Congresista Morales tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro, que hoy ha concurrido muy atento a este pedido. Quiero, señor ministro, señor presidente, voy a darle una interrupción. Intermedio suyo. Interrupción concedida, Horacio. Breve, por favor. Ya. Gracias, señor presidente. Gracias, compañero.
Bueno, brevemente nomás, estoy muy preocupado por un lado porque hay un señor que trabaja en el INI, el doctor Fernández Norchote, que tiene una vocación transgénica, y hay un compromiso del presidente Kuczynski de no dar paso a los transgénicos. Entonces hay una preocupación bastante grande en ese sentido, que además y el señor Luis de Stefano, que además está en el grupo Perú Biotech, etcétera, cuestiones que hay que revisarlo. Otra preocupación fundamental que no hemos tratado es el tema del fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno recurrente que afecta severamente las condiciones del país. Entonces, ¿qué acciones se van a tomar para ser previsores con el tema del fenómeno del niño? Y hay que evaluar qué ha ocurrido en los años anteriores, especialmente en los últimos quinquenios, qué ha pasado con la asignación de 7 millones de soles que se le ha dado a Linía para estas cuestiones. Además de ello, en el CERFOR no se ha instalado el Consejo Directivo. Esto es un mandato de ley. ¿Y cuándo se va a hacer? Creo que es algo que hay que realizar. Y además de ello, hay que trabajar los protocolos de los reglamentos, porque si no, no van a poder aplicar la normatividad. Finalmente, señor ministro, usted es hijo de agricultor. Y los agricultores injustamente están pagando el crecimiento del país con su trabajo, con su pobreza. Están financiando empresas como el caso de los camélidos y es algo que tiene que acabar. Los agricultores, los agricultores ganaderos de lecheros tienen un costo de producción aproximado de $1.50 el litro de leche y sin embargo Leche Gloria y otras empresas les pagan 90 centavos. Están financiando a las empresas y nosotros estamos dejando ver cómo con su pobreza están financiando el crecimiento de otras personas. Y de igual manera, seguramente su familia, su padre, también ha financiado al país y a otros. Yo le pido, señor ministro, por intermedio del señor presidente, que hagamos justicia de una vez con el agro, porque el agro sí es el motor de un cambio social, sí es el motor de la gran propuesta, la gran revolución social que tenemos. Sin embargo, requiere de fondos, requiere de financiamiento, y creo que hay un malestar generalizado que no se ha logrado conseguir del MEF este financiamiento para materializar el desarrollo de los que están financiando con su trabajo y con su pobreza el desarrollo del país. Gracias. Bueno, señor presidente, y agradeciendo, y a través suyo, saludar también una vez más a la representación nacional. Hay un debate que se tiene desde hace tiempo, señor ministro, y aquellos que venimos del campo, desde nuestra experiencia sensorial, hasta aquellos que tenemos formación académica en ese tema. Es el tema de la ruralidad, que bien lo planteaba nuestro compañero de bancada, Wilber Rosas, y también otros compañeros. Este tema de la ruralidad, señor ministro, por intermedio suyo, señor presidente, está enfocado en aquellos que todavía siguen planteando el tema neoliberal como planteamiento alternativa al desarrollo rural. Y este tema, señor ministro, está en este plan estratégico sectorial que ustedes lo tienen, que está presentado de 2015 al 2021, que me he tomado la molestia de leerlo y estudiarlo. Y es porque tenemos que entender, si bien es cierto, en su primera página de introducción, habla sobre las buenas intenciones de pensar en una agricultura familiar, pero en el contenido básicamente es cómo potenciamos a los grandes empresarios de este país. Y eso es lo que en realidad está presentándose en este plan estratégico sectorial. Pero que usted hoy día, y felicito y saludo, hoy día ha dado una visión más rural, más cercana al tema de agricultura familiar, pero sin embargo hay que comenzar a pensar que la tendencia es llegar a la soberanía alimentaria. Y no se puede llegar a la soberanía alimentaria si nosotros, como Estado, como Ejecutivo, no comenzamos a pensar en una inversión en este tema. Y la inversión pasa necesariamente en pensar cómo se encadenan digamos, estos productores al tema del mercado. Pero este mercado no como fin, como se plantea en este plan estratégico. Se está planteando como fin el mercado. El mercado debe ser un medio por el cual se logra pues el bienestar de la población, y eso es un tema que hay que desarrollar. Pero también es importante entender que también es tema de discusión, el tema de la ruralidad, es aquello que mucho tiempo se discutió en las teorías económicas. Es cuando un productor es dueño de su parcela, y eso es un parte del estudio de la tesis que en algún momento lo hemos hecho en la vida universitaria en San Cristóbal de Huamanga. Al igual que usted, hemos estado en este sector y tenemos que... las ideas estas que son temas de debate, tenemos que plantearlas. Porque
Este productor, que es dueño de sus medios, como le decía, su parcela, su medio de producción, su fuerza de trabajo, es otro medio de producción, que se concreta en un producto. Y este producto, cuando ingresa al mercado, lo que ocurre es que alguien que no tiene ni siquiera 1 metro cuadrado de producción, no tiene ni un solo árbol de cacao, se apropia del producto mediante el libre mercado. Por eso esa es la lucha que se tiene contra el sistema neoliberal y que mi bancada ampliamente lo ha estado planteando todo este tiempo. Se apropia del producto e inmediatamente se apropia tanto del capital fijo como del capital variable, señor ministro. Y ese es el debate que en este momento tenemos y que lo plantea mi bancada, porque tenemos que hacer debate ahora. No es tanto una lista de reclamos, sino un debate político sobre este tema. Entonces nosotros creemos que la nueva visión de la ruralidad, señor ministro, debe estar orientado precisamente a que esto se acabe. Y terminaremos, por supuesto, con ciudadanos con derechos en las zonas rurales. Ese es un tema que quería yo plantear. Pero también es importante, señor ministro, entender algunas cosas que son preguntas y que vienen, por supuesto, de nuestra actividad parlamentaria. En el caso de INIA, por ejemplo, señor ministro, que dicho sea de paso, INIA ha generado una suerte de, y en el BRAE lo llaman, pues yo vengo de ahí, ¿no? Y ha habido una denuncia que yo lo hice, espero que haya una respuesta hoy día, señor ministro, sobre ese tema, una suerte de unas fosas comunes de plantones de cacao. 10 millones de plantones de cacao que han sido enterrados porque los auditores no han podido recibirlo y porque ha habido una deficiencia técnica en la producción de esos plantones. Que no es responsabilidad suya, señor ministro, pero es una responsabilidad del anterior gobierno. Y eso es importante, que hay que dar respuesta y cómo va esa investigación. Es más, funcionarios que han estado metidos en este tema tienen que definitivamente, señor ministro, salir de ahí y tienen que pagar las consecuencias porque es parte del Estado peruano. Y usted, como ministro, tiene que afrontar esta situación. Pero también en el INIA, señor ministro, tenemos lo siguiente. Usted debe tener también conocimiento de esto, que en el año 2016 se ha incrementado 4 veces, aproximadamente, 4 veces, el presupuesto en gestión administrativa. Y eso no puede ser en un sector que su presupuesto está siendo cada vez más pequeño, y lo planteaba claramente algunos compañeros de mi bancada y también otros compañeros de otras bancadas. Esto no puede ser, es inaudito. No puede ser que una institución que se dedica precisamente, una de sus funciones importantes, la innovación tecnológica, porque así es su nombre, esa es una de sus funciones, tenga que gastar en gestión administrativa y no tengamos que invertir en innovación tecnológica o investigación. Entonces ahí hay un tema que resolver definitivamente. Y en esto, que nosotros largamente también lo hemos discutido y acá he escuchado algunas participaciones, es sobre el tema de las estaciones experimentales que hoy terminan siendo unidades ejecutoras. Estos centros experimentales tienen que ser, pues, centros experimentales. Cuando terminan siendo unidades ejecutoras, se vuelven ejecutores de presupuestos y proyectos, y cada uno busca otra cosa que no es necesariamente la investigación tecnológica que el agro requiere en este momento y que las universidades lo vienen haciendo. O sea, ahí hay un tema que hay que definitivamente comenzar a verlo. Tenemos además, señor ministro, por intermedio suyo, señor presidente, el tema de la ley forestal. Y ese tema de la ley forestal, que ha sido aprobada durante sucesivos gobiernos, hay una discusión sobre el tema de la ley forestal cuando prima la inversión privada, y cuando se habla de inversión privada no se habla pues de aquella inversión de la pequeña agricultura, que en 1 millón de unidades agropecuarias, solamente con una inversión de 1.000 soles, estaríamos hablando de 1.000 millones de inversión privada del pequeño agricultor que aporta al país. Pero eso no se ve. No, definitivamente. Eso no está dentro de las estadísticas. Cuando se habla de inversión privada, señor ministro, es que se está hablando de esas grandes inversiones. Y cuando usted comenzó a hablar del tema forestal, que creo que es correcto, porque así se plantea en el sector, y se ha planteado no solo en el tema técnico, sino también en el propio desarrollo rural, el tema forestal. Vuelvo yo a revisar el tema de la ley forestal, señor ministro, y la ley forestal prima estas concesiones de bosques. O sea, los que estaríamos en este momento, señor ministro, en este momento,
forestando y reforestando, ya estaría corriendo el riesgo de que algunos años otros se beneficien. O sea, el Estado peruano va a tener que invertir para que un sector grande, macro del sector privado pueda beneficiarse de esa madera y esos recursos que están ahí. Y eso no es correcto. Y entonces habrá que comenzar a pensar de que desde su sector, señor ministro, y desde el nuestro, por supuesto, que acompañaremos, tenemos que comenzar a defender ese sector, y ese es el camino correcto. Y es uno de los problemas también que angustia al BRAE, porque en este momento hay una deforestación terrible, no solo por el tema de la concesión y el tráfico de madera ilegal, sino también porque hay el proyecto de sustitución de cultivos alternativos a la coca, que han deforestado 300 hectáreas, señor ministro. 300 hectáreas. Yo no sé de dónde salió ese técnico, de verdad. Debe haber salido, pues, de no sé de dónde. Yo vengo de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, me he formado, soy ingeniero agrónomo. ¿Cuándo se ha visto que se tiene que deforestar en la selva para poder, dizque, ver mejor el café, la cantidad de hectáreas en terrenos geológicamente inestables, si usted es ingeniero, señor ministro? Eso es terrible y eso es otra de las cosas que para nosotros es y debe ser investigado y por supuesto tiene que haber una respuesta y estaremos acompañando eso, señor ministro. El otro tema, señor ministro, que yo saludo de verdad y saludamos, señor ministro, lo que ya ha planteado usted, el tema de Sierra Azul, porque en Ayacucho, y de acá saludo también al gobierno regional de Ayacucho, en la Universidad de Huamanga y también lo que están haciendo, porque el día 20 y 21 se hace este seminario nacional de sierra y cosecha de agua. Esto es importante. Es importante, ¿por qué? Porque el agua en nuestro país se ha visto como un recurso de compra y venta. La Autoridad Nacional del Agua, en algunos lugares de la sierra ya, está pidiendo que se pague por el recurso. Y eso es inaudito. El agua es un derecho. Y eso es el otro punto que quisiera que se tenga que tomar en este proceso. El agua es un derecho, y sobre todo para el tema agrario. Teniendo en consideración la situación en la que se encuentra, y ya no tengo que redundar en el tema de que la pobreza, extrema pobreza se encuentra ahí, y todo el tema rural que ustedes ampliamente lo han planteado. Entonces, la preocupación acá en Sierra Azul, señor ministro, comparto también la preocupación con el congresista Clayton, es ¿para quién es ese agua? Esa cosecha del agua, ¿dónde termina? Si vamos a tener que comenzar a mejorar los sistemas de riego, para que tenga un 70% de efectividad en el sistema de riego, entonces tenemos que comenzar a pensar una inversión en ese tema. Pero el agua al final no vaya a ser, señor ministro, que termine en las grandes industrias, ¿no es cierto?, atravesando la pobreza y termine beneficiando a otros sectores, que no es necesariamente el sector agrario, que nosotros queremos que tenga importancia. Eso es importante, señor ministro. Además, está un tema que a nosotros nos preocupa definitivamente, es la presa Iruro. Usted lo ha planteado y lo ha planteado también dentro de sus planes, que también lo hemos leído. La presa Iruro no es de ahora, señor ministro. Esta presa Iruro es desde los años 80. Que una empresa que se llama hasta ahora, que es COSAPI, lo abandonó después de los 80. Y después ahora, con 60 millones de inversión, señor ministro, la empresa Aldesa hoy ha ejecutado, y tengo informes en este momento, de que solamente ha tenido un avance del 30%. 60 millones para que pueda gastarlo al 2016, señor ministro. Y definitivamente hay un avance del 30%. ¿Y cuál es la intención nuestra? Que si bien es cierto, este recurso, que es importantísimo para Villa Unión Acarino, es importantísimo para desarrollar el agro ahí, pero también es importante que se tenga que compartir el proceso de irrigación para 7.000 hectáreas que tenemos en Puquio nosotros disponibles. 7.000 hectáreas que también tiene acceso a esta carretera transoceánica que puede beneficiar para nosotros. Ojo, compartir. Porque no vaya a ser que después tengamos problemas sociales por recurso hídrico y tengamos que estar enfrentándonos en otra reunión como esta, señor ministro. Porque hay que comenzar a prever estas cosas y entonces habría que ver cómo se conversa con el sector, cómo se habla con los agricultores y cómo se plantea la nueva visión, digamos, holística del uso del recurso hídrico. Es importante eso, señor ministro. Finalmente, el tema del presupuesto, que ahora no nos ha planteado absolutamente nada.
el presupuesto de estos programas. ¿Cuántos son? ¿No es cierto? ¿Dónde inicialmente se va a iniciar? Yo no sé si en todo el país o en dónde se enfoca, ¿no es cierto? Pero sobre todo hay un tema importante que a nosotros, los del Frente Amplio, nos importa muchísimo, que es el tema de la agricultura familiar. Usted habló de un programa que iba a enfocarse a eso, y nosotros queremos saber cuánto es ese presupuesto, cómo se va a orientar, cuáles son las estrategias y mediante qué, porque acá también se ha planteado que no se crezca la burocracia, que no crezca la burocracia. Entonces, ¿cómo administramos estos recursos? ¿Cómo se llega? ¿Cuánto es? ¿Y cuál es digamos, el objetivo y la meta que se tiene para insertar a estos pequeños agricultores que terminan siendo al final los que sostienen nuestra alimentación, el 70% de lo que consumimos? Lima consume de los pequeños agricultores y las capitales de las ciudades más importantes. De mi región, por supuesto que sí. De Andahuayla se trae la papa, señor ministro. De Ayacucho también, de Chontaca. Y llega la papa acá, para que puedan consumir cada uno de nosotros. Esto es importante porque tenemos que ver cuánto es esa inversión, hacia dónde se orienta, cuáles son los mecanismos y qué cosa vamos a hacer al final. Yo quiero terminar diciendo, ministro, darle las felicitaciones a usted, porque por primera vez he escuchado en una discusión como esta, ¿no?, sobre cómo se ve la pequeña agricultura y se habla por primera vez en Agenda Nacional el tema de la pequeña agricultura. La gran industria agraria, los agroexportadores, como se conoce, muchos de ellos no son capitales peruanos, pero sin embargo el Estado ha invertido en miles de hectáreas, Chavimochi, Colmos y todo lo que está manoseado y se conoce, miles de hectáreas, señor ministro, ¿no?, con canales de irrigación invertidos para que puedan tener utilidades. Es más, se le ha dado beneficios arancelarios, señor ministro. ¿Cuánto de esa inversión se le ha dado al pequeño agricultor que ha invertido por este país? Y yo estoy seguro, si el Ejecutivo invirtiera porque el tema agrario no es solo producir cultivos y tener buena ganadería. Estamos hablando de todo un espacio, incluye el rural, el social, la infraestructura productiva, las carreteras. Todo esto, ¿cómo enfocaría si se invirtiera? ¿Cuánto sería la rentabilidad? Yo estoy seguro que triplicaría o cuadruplicaría esa inversión que se hizo en esas grandes irrigaciones donde se meten aguja y sacan barreta y el país tiene que invertir por ellos. Eso no es correcto. Y por el tema de los préstamos, señor ministro, el tema de los préstamos y el Banco Agrario, hay que concordar una cosa. Hace mucho tiempo había una discusión, sobre todo en el mundo académico, si debería ser un banco agrario o un banco rural. Porque cuando se habla de agrario, solo se presta para la producción efectiva de ese cultivo. Pero cuando se tiene que entender en una producción realmente rural, estamos hablando de infraestructura productiva, para eso no se presta. Estamos hablando de préstamos con intereses bajos. Eso tampoco se discute, porque se está compitiendo con el sector privado y el agricultor no puede estar compitiendo pues, con prestamistas o entidades financieras que hasta este momento lo que se tiene es que estas entidades financieras prácticamente son usureras y viven del trabajo ajeno, de los intereses. Y el Banco Agrario no puede estar en ese tema. Entonces habría que ver también un panorama diferente, ¿no?, del Banco Agrario y darle un enfoque rural para que pueda darse o agrobanco, para darle préstamos para que en el tema rural se pueda invertir aún en infraestructura productiva. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Bien, tiene la palabra la congresista Marixa García. ¿No está? Se fue. Tiene la palabra el congresista Flores. Presidente, por su intermedio, mi saludo al ministro y a cada uno de los congresistas. La verdad, hablar de agricultura nos emocionamos tanto los que estamos metidos en el agro y los que sentimos realmente las necesidades del campesino. Yo soy hijo de un campesino y conozco las necesidades en carne propia. Pero así como también uno conoce la problemática, también tenemos propuestas para realmente desarrollar lo que es la agricultura. Yo quiero que usted tome en cuenta, ministro, cómo cambiar la estructura nacional de la agricultura, del pequeño agricultor que nos preocupa. ¿Por qué la banca privada no apuesta por el pequeño agricultor? Por una sencilla razón. Primero, no apuesta porque no tenemos un seguro agrario. No hay una planificación del mercado. Hablábamos un rato, un congresista decía que la cebolla estaba a 0.12 céntimos y hay un momento que llega a costar 3 o 4 soles el kilo.
O como la papa llega a costar 20 centavos y cuando puede llegar también a costar 2 soles el kilo. Entonces hay pequeños agricultores, como no tienen un orden de mercado, pues los precios caen, se generan sobreproducciones y pierden dinero, ¿no? Innecesariamente, y muchos de ellos se han quedado endeudados. Es por esas razones que la banca privada no apuesta. Y si apuesta, los intereses son muy altos. Pero si usted tenga la plena seguridad, si empezamos a planificar, a ordenar y sembrar en función de las necesidades del mercado, y a eso le damos el seguro agrario para el tema de plagas, enfermedades o temas climáticos que se pueda dar en algún momento, de escasez de agua, la banca va a apostar, porque no solamente acá, esto no, nadie está descubriendo la pólvora, en otros países ya funciona. Entonces hay que tomar una decisión realmente si queremos solucionar los problemas de fondo del pequeño campesino. Creo que es el momento y el presidente lo tiene clarísimo, quiere apoyar a los pequeños agricultores. Entonces creo que en ese sentido, ministro, de nosotros los congresistas, usted tiene nuestro respaldo. Me gustaría que se forme una mesa de trabajo técnica, ¿no? Y realmente solucionar este tema que realmente preocupa a muchísimo de nuestros hermanos campesinos. Por otro lado, también, ministro, sería bueno, no le he escuchado hablar referente a los cultivos orgánicos. Sería bueno que se implemente alguna política referente a los cultivos orgánicos. En la costa hay muchas comunidades campesinas con grandes extensiones de tierra, ¿no? Que las tierras son vírgenes y se podrían producir productos orgánicos, con lo cual le damos el 30, el 40% más del precio que está en el mercado. Eso ayudaría también a los pequeños agricultores a vender un producto con mucho mejor precio y es mucho más rentable. Por otro lado, también el tema de los pozos tubulares, ministro, que se tome una política de gobierno y implementar pozos tubulares, pero que invierta el Estado, porque un pozo tubular te cuesta entre 80.000 y 100.000 soles, un estimado, y el pequeño agricultor no tiene sus recursos para hacer pozos tubulares, pero el Estado sí lo puede hacer, darle a la Junta de Regantes que administre el agua, y de esa forma puede ser sostenible el mantenimiento de los pozos, ¿no? Y de esa forma ampliamos también la estructura en lo que es la ampliación agrícola y a la vez generamos puestos de trabajo, que hablamos que el agro genera tantos puestos de trabajo. Entonces hay muchos temas realmente que hablar. Creo que el día va a quedar chico realmente hablar, porque es un sector sumamente importante. No lo quiero cansar, ministro, y a través de la presidencia a cada uno de ustedes también, que van seguramente a hacer sus preguntas o algunas propuestas. Ministro, tengo fe y tengo esperanza. Usted es un profesional de primer nivel y creo que acá necesita buena capacidad gerencial y usted lo tiene. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Dávila. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo para el ministro de Agricultura. Primeramente, ministro, felicitar por su nueva política que hoy día ha expuesto a la Comisión Agraria. Aunarme a todos lo que se ha conversado, lo que se ha compartido en cada una de las experiencias de cada uno de los congresistas participantes en esta comisión. Realmente todos creo que coincidimos con la necesidad de apoyar al agro y sobre todo al pequeño agricultor. Hoy día hemos escuchado su política, su lanzamiento de nuevos programas tan importantes como Serviagro, Sierra Azul, Banco de Germoplasmas, programa de semilla, pero lo más importante, ministro, en esta oportunidad creo que es recuperar todo ese conocimiento que usted tiene dentro de lo que es el agro. La experiencia de familia, la experiencia que viene desde el tronco, con un padre de 105 años, donde realmente ha dejado en usted sembrado el germoplasma para que usted lo plasme y lo traslade a todos los agricultores. Sabemos que hay muchas necesidades. Los agricultores lo que quieren es organización, capacitación, conocimiento, asesoramiento, alguien que los oriente, alguien que regrese a esos programas que habían años atrás, donde los técnicos a través de las agencias agrarias visitaban a los agricultores y los asesoraban y le decían, oiga, tiene que sembrar esto y de esta manera tiene que llevarlo. O teníamos un plan de cultivo y riego
para poder tener una información oportuna y que no suceda lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, de que hay exceso de papa o que hay exceso de cebolla. Entonces, una información oportuna a través de justamente esa información de las agencias agrarias. Yo le comento algo, ministro. Desde que se hizo las regiones, existe un divorcio entre el gobierno central, Ministerio de Agricultura, y las gerencias regionales agrarias. ¿Por qué? Porque las gerencias regionales agrarias ya dependen ¿de quién? De los gobiernos regionales. Y las políticas de los gobiernos regionales son totalmente adversas a la política nacional. No tienen nada absolutamente que ver. Los gobiernos regionales lo que quieren es proyectos de envergadura, pistas, veredas, qué sé yo, y no tienen que ver nada con la política agraria. Por lo tanto, yo les sugeriría de alguna manera retomar esa política general, integral, desde la dirección de planificación que ustedes tienen como Ministerio de Agricultura, para orientar una política general que permita y que exista una articulación nacional. Otro de los temas importantes que hemos estado viendo hace un momento, y escuchaba al congresista Galván, donde decía, por ejemplo, el tema de Agrobanco, los créditos. Yo quiero decirle algo, ministro. La política de gobierno y el ofrecimiento de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido crear, o no crear, sino pasar Agrobanco de segundo piso a primer piso. Yo quiero, colegas congresistas, decirles muy claramente lo que significaría esto. Nosotros como segundo piso somos un banco que estamos sin brazos y sin piernas, porque solo somos intermediarios de otras entidades financieras. Colocamos recursos de otros bancos. Al pasar a primer piso, y eso sí, yo les pido que tenemos que luchar por hacer eso, lograr pasarlo a primer piso a Agrobanco, ahí sí podríamos nosotros recaudar, podríamos recibir ahorros y por lo tanto vamos a recibir recursos más baratos. Eso nos va a permitir colocar al agricultor no a 22%, colocar al agricultor de repente a 12, a 13%, porque ya vamos a recaudar. En este momento, si ustedes van a Agrobanco, no pueden abrir una libreta de ahorros y no les permite a Agrobanco ser ahorristas. Entonces yo digo, ¿de dónde vamos a colocar plata barata con Agrobanco si no somos recaudadores? Por lo tanto, para poder ser recaudadores tenemos que pasar de ser de segundo piso a primer piso. De esa manera yo creo que podríamos nosotros ya buscar lograr tasas de intereses totalmente competitivas. Algo importante, ministro, que hemos estado viendo es el incremento de los 500 millones de soles que justamente se estaba cuestionando. Esos 500 millones yo creo que eso va a permitir también capitalizar, eso va a permitir oxigenar el banco y lógicamente tiene que ir de la mano con la parte de pasar de segundo piso a primer piso. Lo más importante de todo esto también, ministro, es el ver el tema de Sierra Azul, el lanzamiento del Programa Nacional de la Siembra y la Cosecha de Agua. Creo yo que tenemos que, como dijo la congresista, tenemos que conocer lo que es el inventario de lo que es recurso hídrico. Es importantísimo saber cuánta agua tenemos en la parte alta, cuántas cuencas tenemos disponibles, cuánto es lo que se va de agua hacia el mar, más del 67%. En la zona sur, por ejemplo, nosotros tenemos 10.800 millones de metros cúbicos que se van de agua en los ríos de Ocoña, en los ríos de Camaná, y sin embargo tenemos más de 450.000 hectáreas en las partes altas y no las podemos optimizar. Si bien es cierto, un problema tremendo, ministro, también es el tema de la propiedad. El tema de la propiedad está distribuida a veces en 3 o 4 asociaciones o en 3 o 4 dueños que tienen más de 150 años como dueños y que en este momento no podemos hacer uso de esas pampas, porque existe un dueño que tiene 400.000 hectáreas, existe otro dueño que tiene 200.000 hectáreas. Le pido a usted, por favor, revisar de qué manera podemos nosotros hacer accesible para que los agricultores de manera asociativa puedan merecer, digamos, el uso de esos terrenos. Lógicamente, sabiendo que el Estado, como Estado, es dueño del agua y los propietarios son dueños del terreno, pero los propietarios dueños del terreno no son nada si no tienen el agua. Por lo tanto, necesitamos hacer alianzas público-privadas para trabajar de la mano y que estos programas, estos proyectos que el Estado, a través
de Sierra Azul, de los programas de siembra de agua y cosecha de agua, se puedan pues hacer realidad estos programas de gran envergadura. Pedirle, ministro, también revisar estos grandes proyectos, por ejemplo, como Olmos, como Majes Iguas 2. Majes Iguas 2, un proyecto de 38.000 hectáreas que está en la región Arequipa, donde tiene una inversión de 540 millones de dólares y va a beneficiar a 38.000 hectáreas para generar más de 300.000 puestos de trabajo. Pero ahí donde vamos a tener las 38.000 hectáreas, tenemos 89.000 hectáreas. ¿Por qué no crear una nueva ciudad? ¿Por qué no crear un nuevo polo de desarrollo? Sabemos que en Olmos lo están creando. Yo creo que la gente que va a trabajar ahí también necesita vivir. Por lo tanto, necesitamos generarle las condiciones necesarias de vida, porque no queremos que las poblaciones crezcan porque por inercia, por necesidad se creen, sino más bien el país, el Ministerio de Vivienda a través del Ministerio de Agricultura con estos proyectos de envergadura deberían crecer paralelamente y crear ciudades sostenibles en el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos invitar a inversionistas, a industriales, necesitamos invitar al Ministerio de Agricultura, a Educación, a Salud, para que construyan hospitales, para que construyan viviendas. De esa manera vamos a generar puestos de trabajo. Por lo tanto, creo yo que Majes Iguas 1 ha sido también un ejemplo para nosotros, y también de esos ejemplos y esos errores tenemos que aprender. El mal uso del agua en este momento, ese proyecto fue concebido para 23.000 hectáreas, ministro, que usted debe conocerlo, y solamente en este momento manejamos 15.000 hectáreas, de los cuales hay 8.000 hectáreas que no alcanza el agua. ¿Por qué no alcanza el agua? Por un mal uso del módulo de riego, por exceso de riego, y eso hace que se sature las partes bajas y más bien salinice y embolse el agua. Por lo tanto, pedimos a usted, por favor, intervención inmediata para poder hacer un buen uso a través de la Autoridad Nacional del Agua, porque no queremos tener representantes del ANA solamente para que estén pintados a través de un escritorio. Queremos que hagan los verdaderos análisis, los verdaderos, análisis de todo lo que sean las cuencas para poder manejar técnicamente y eficientemente todo lo que es el manejo del agua. No quiero cansarlos porque sabemos que estamos mucho rato aquí, pero decirle, ministro, que estamos totalmente de acuerdo, felicitarlo con este programa que ha presentado, con este lanzamiento nuevo de programas que tiene en este momento. Creo que todos los congresistas que integramos la Comisión Agraria somos parte de la realidad, somos parte de esa realidad que el agricultor quiere un crédito inmediato, un crédito eficiente, fertilizantes que sean accesibles a ellos, precios justos a través de cadenas productivas. Yo creo que las cadenas productivas, ministro, tienen que conllevar a que el agricultor hay que organizarlo, hay que buscar qué productos podemos hacer que siembren, buscarles mercados internacionales, respetar los pisos ecológicos, porque en el Perú somos una gran dispensa del mundo y creo que tenemos todos los pisos y todos los microclimas, y el mundo nos debe ver como una amenaza a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todas las condiciones climatológicas para poder sacar los productos en el momento que nosotros querramos. Si queremos sacar uvas en noviembre o en octubre, las sacamos. Si queremos sacarlas en diciembre, las sacamos. Si queremos sacar papas ecológicas en la parte alta de la serranía, lo sacamos. Yo creo que todas esas potencialidades, ministro, tenemos que aprovechar, tenemos que organizar esos agricultores, asociarlos, juntarlos, y a través de nuestros agregados comerciales, agrícolas, de las embajadas, buscar al mundo ventanas que podamos nosotros ofrecer nuestros productos y ser los líderes en el mercado, porque realmente los productos orgánicos creo que son los más apreciados en este momento en el mundo, y que el mundo en realidad los pide, y Perú, nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Muchas gracias. Bien, por último, la palabra a la congresista Yesenia Ponce Pierrel. Presidente, una interrupción. Que sea breve, por favor, congresista, porque usted ha llegado 1:00 de la tarde. Sí, señor presidente. 5 horas de trabajo. Estaba en una comisión de transporte también donde está el ministro. Disculpe, señor presidente, y por su intermedio saludar al ministro. Solo muy puntual.
He presentado el proyecto de ley 052, señor ministro, con respecto a la ley que extingue la deuda de derivados de los bonos utilizados en el programa de rescate financiero. Estoy solicitando a través de su intermedio, señor presidente, al señor ministro que por favor interceda, porque los responsables están para solicitar la suspensión de las cobranzas que se vienen dando a través de las entidades bancarias mientras esta ley no se discuta, ¿no? Y que por favor la pueda revisar la comisión, como hablé en su oportunidad, señor presidente, y también por su intermedio al señor ministro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro. Yo realmente ya creo que mis colegas han mencionado todas las necesidades y la problemática que tenemos en todo el país. Yo felicitarlo porque sé que es un gran profesional, conversé en su momento, usted va a cambiar, ¿no? Y va a dar esperanza, va a dar a los agricultores realmente lo que han esperado ellos durante muchos años, ahora va a ser realidad. Yo sé, tengo esperanza en usted, tengo mucha fe, confío en su profesionalismo y que todos nosotros que estamos acá, y les digo, vamos a trabajar, hay que dar soluciones a los problemas, no hacer cargamontón. Vamos a caminar juntos. Eso se trata de esta comisión. Caminemos juntos y vamos a lograr el éxito. No hay que poner espinas ni trabas ni estar diciendo vamos a ver si no funciona, yo voy a ser primero. Yo creo que no es así. Trabajemos juntos. Nuestro pueblo, nuestras comunidades, nuestros agricultores lo necesitan. Yo realmente eso es lo que quería decir. Sigamos adelante, le deseo muchos éxitos y caminemos juntos. Gracias. Bien, señor ministro, como presidente de la comisión tengo las siguientes interrogantes, sírvase a absorber las interrogantes de nuestros congresistas. Desde ya felicitarlo por su gran exposición, ha sido convencedora y esperemos que por el beneficio de nuestros agricultores y los más postergados sea en ello y que empecemos a trabajar de una vez por todas. Gracias. Señor presidente, por tu intermedio, agradecer los comentarios de todos los congresistas que han participado. Creo que la mayoría que estamos aquí provenimos del campo. La mayoría tenemos alguna relación con el campo. Algunos de nuestros abuelos o de nuestros padres han trabajado en el campo. Y no solo mi padre es agricultor hoy, a sus 105 años, sino que mi abuelo ha sido dirigente campesino por muchos años. Entonces, conozco y llevo el ADN, como dijo uno de los congresistas, presidente a través suyo, no solo el ADN de mi padre, sino la sangre de dirigente campesino. Y los dirigentes campesinos conocen la realidad, los agricultores conocen la realidad. Yo no he querido cansarlos con muchas de las cosas que hemos avanzado, porque por mínimo respeto no quería utilizar 2 o 3 horas para hablarles en detalle del plan estratégico que ya hemos cambiado, ese plan estratégico que nos dejaron en la gestión anterior. Tenemos muy claro qué queremos hacer. Tenemos muy claro qué no debemos hacer. Tenemos muy claro qué se ha hecho mal a lo largo de los años, porque llevamos 43 años de vida profesional y trabajando estos temas en todos los niveles y en distintos países, ¿no?, del mundo. Eso que queremos hacer es lo que estamos plasmando y ha sido la voluntad del presidente de la República de que eso que yo lo había llevado como plan de gobierno lo traiga y lo lleve en ejecución en el Ministerio de Agricultura. Efectivamente, estamos planteando un agro próspero, un agro que lleva para mí 2 palabras importantísimas dentro de ese concepto. Un agro competitivo, pero a la vez un agro sostenible, que no nos preocupe hoy hacer agricultura en desmedro de la naturaleza, en desmedro de lo que son nuestros recursos naturales, en desmedro del mal uso del suelo, en desmedro del mal uso del agua y la destrucción de nuestros bosques. Cuando hablamos de una propuesta de desarrollo forestal, no es para plantar palmas,
no es para deforestar, no es para eliminar el bosque, es para recuperar el bosque. Y cuando hablamos de titulación en el PRT3 que les he presentado, la prioridad son las comunidades campesinas y las comunidades nativas que ahí se han indicado, porque esa es la orientación de este gobierno. No podemos seguir afectando a las comunidades nativas, no podemos seguir afectando nuestra Amazonía, porque repito, ahí están los más pobres de los pobres del Perú. Esa es la indicación que tenemos de nuestro presidente y eso es lo que estamos plasmando aquí. Pero efectivamente, hay un concepto